Bien, gracias, buenos días. Hoy tenemos un estudio muy bonito. Les pido que vayan a Mateo 7, por favor, quienes traigan sus Biblias. Y continuamos con este estudio extenso digo extenso porque es minucioso, ¿verdad?, de el Sermón del Monte. Bien, vamos entonces a leer esta parte y lo voy a leer en mi versión, en la versión que yo estoy pues tomando como ejemplo en esta mañana. Si tienen una gran diferencia, podríamos leer en otras versiones también, pero en esta versión dice Mateo 7, del 7 al 12, vamos a estudiar hoy, y dice así, el Señor Jesús dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos les traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Si no hay una importante variante, decía yo, podemos continuar. Si alguien tiene una versión, muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a analizar un poco. Esto es una parte ya casi final del sermón. Y hay cosas hermosísimas aquí que me gustaría que las viéramos juntos, porque como hijos de Dios nos reconforta, de hecho nos abraza, porque nos está asegurando que ahí estará el Señor escuchándonos y que nos va a atender, no nos va a abandonar. Dice que todo lo que nosotros tenemos que hacer es pedir, buscar, llamar, y el Señor va a atender. El Señor no nos va a dejar sin escuchar. De hecho, esto sería si todos los días como que lo pusiéramos en nuestra puerta o a un lado de la cama y al despertarnos recordáramos que el Señor ahí está. Yo creo que nuestras vidas, si lo hiciéramos a conciencia y lo tratáramos de vivir realmente, nuestras vidas tendrían muchas menos angustias, perderíamos mucho tiempo también, pero globalmente seríamos más felices en una entera manera de vivir. Y es que siempre, y yo no sé quién no de ustedes, pero siempre tenemos el plan del día, ¿no? O sea, podremos tener un plan estimado en nuestra vida en unos meses, pero cada semana nos cambian los planes porque o nos enfermamos, o pasó un incidente, o algún amigo se le ofrece algo, o tenemos visita. O sea, puede tantos factores alterar nuestra vida y nos angustiamos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y no voy a alcanzar a resolver esto. Y nuestra vida entonces está llena como de pequeños obstáculos, además de aquellos grandes obstáculos que luego no se nos realizan. Pero si tuviéramos esto mucho más adoptado como parte real de la vida cristiana, dice el Señor que ahí está Él, que está para respondernos. Entonces, bueno, sería bueno cuestionarse, ¿por qué no responde lo que yo quiero? ¿O por qué es que no lo puedo vivir? ¿Por qué no puedo vivir en esa confianza de que Dios está ahí? Y es tarea de cada uno un poco derribar esas expectativas, o cambiarlas, o escuchar qué es lo que el Señor quiere en este mensaje. Y vamos a analizarlo un poco, si les parece. Voy a leer entonces el texto que tengo para ustedes. Y dice así, no hay nada que pueda ser más alentador que esas promesas al enfrentarnos con esta vida, todas sus incertidumbres y posibilidades, y ante nuestro futuro desconocido. La Biblia nos dice que como hijos de Dios tendremos respuesta a nuestras peticiones. Nuestro Padre nos dará lo que necesitamos, dice así, ¿verdad? Mientras el mundo navega en un mar de azar buscando un puerto seguro, nosotros estamos a salvo en las manos de nuestro Señor. Eso debería ser como la característica del cristiano. A veces les he comentado que una de las personas que me han sensibilizado más tal vez es Linda García o Tracy,
porque yo antes de convertirme, las veía a ellas con una luz y con una especie de seguridad que no puedo describir, pero habiendo yo viajado antes de venir aquí a Cabo en varios países, y no había yo experimentado eso. Y yo había conocido gente que tenía diferentes situaciones económicas y algunos eran músicos famosos y yo no veía en su mirada una paz, un reposo, como que estaban buscando siempre en un círculo, ¿no? Como en una espiral. Y eso es normal del ser humano cuando se vale por sus propios medios. Pero luego charlaba yo con Linda, charlaba yo con Tracy, había algo en el fondo que decía, están seguros de algo como que los sostiene, los apoya, los respalda. Yo quiero eso, yo quiero esa seguridad porque hay tranquilidad. Ok, se preocupan por el cotidiano, pero en el fondo no están angustiados. Hay algo, yo quiero eso. Yo no lo encuentro en mi vida. Ya le di vuelta al mundo y no lo encuentro. Y es hermoso tener eso. Y qué más hermoso poderlo transmitir, ¿no? Y así está el mundo, buscando algo que le dé tranquilidad, seguridad, apoyo, respaldo. Dice aquí, no solamente lo dice Jesús de una manera firme y clara, sino que lo explica en el versículo 9 al 11 con la intención de que comprendamos el sentido que debe tener para nosotros tener un Padre amoroso y cuidadoso. Repetimos del 9 al 11, dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra o si le pide pescado le da una serpiente? Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Entonces tenemos que creernos, nos está explicando. Si ustedes, y voy a aclarar, hay un momento en que lo voy a explicar más, pero voy a aclarar desde ahora. Dice, si ustedes siendo malos, ok, todos intentamos ser buenos, ¿verdad? Pero el Señor habla de esa naturaleza en la carne que nos lleva constantemente, ya lo hemos dicho, a pecar. Entonces, si nosotros aún con nuestras fallas y nuestra tendencia pecaminosa, aún así procuramos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más puede dedicarnos a nosotros un Padre perfecto? Lo más hermoso que hay. No hay error en Dios. Dice, Dios quiere evidentemente que cada uno de nosotros vivamos confiados y dependientes en absoluto de nuestro Dios. Podemos ver esta enseñanza sintetizada en cierto sentido en Abraham, de quien se nos dice, salió sin saber a dónde iba, eso está en Hebreos, dice, sin embargo fue perfectamente feliz y vivió en paz y tranquilidad, no tuvo miedo. ¿Por qué? Un antiguo puritano que vivió hace 300 años respondió a esa pregunta. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sabía con quién iba. ¿Cómo creen que se ha de haber sentido Josué, por ejemplo, cuando después de que le dio la receta de cómo derribar Jericó y el otro lo siguió meticulosamente, cuando vio las murallas caer al sonido del cuerno, que es de la trompeta? Qué impresionante, ¿no? Unas murallas dificilísimas, anchas, y de pronto decir, es cierto, el Señor está conmigo, ahí está, cayéndose esta muralla, el Señor está cumpliendo, está conmigo, hay poder en Dios. Qué impresionante, estar al frente de ese grupo dando vueltas en Jericó y ver caer todo eso, y le estaba entregando el Señor la ciudad a ellos. Es fantástico, y así deberíamos estar de confiados nosotros, entonces. Y así se fue Abraham. Abraham salió y no preguntó más. Él dijo, está bien, el Señor es el que va conmigo, voy a donde me diga el Señor. Así hizo Jonás, ¿verdad? No. Había alguien que le había dicho a Abraham, no te voy a abandonar. Entonces dijo Abraham, yo voy y yo hago lo que me digas. Claro, es que esta vida no se le ve nada bonito, pues. Sí, es hermoso la manera en que cierra, espero que me dé tiempo para terminar el estudio tal como lo quisiera, pero cierra el Señor Jesucristo de manera impresionante. Entonces es muy bonito ir tomando ese mensaje y asumirlo, confiar y pedir, llamar y buscar. Puse aquí una nota también, perdón, dice, lo apreciamos desde Josué. A él le dijo Dios, como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé.
Lo dice también Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomios 31, y no los voy a hacer que lean mucho, pero dice, y Jehová va delante de ti, le dice Moisés al pueblo, le dice, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Entonces, Moisés estaba convencido, le había comprobado Dios que estaba con él, y en esa seguridad nos está inspirando el Señor Jesús. Pero fíjense aquí también, el Señor Jesús habla en primera persona cuando dice que Él mismo deposita su confianza en el Padre. En Juan 16, y ese sí sería bueno que lo leyeran, por favor, Juan 16, 32. Si alguien lo tiene en la mano, vamos a leerlo en su versión. Exacto. Él estaba confiado, el Padre está conmigo. Y en todo lo que Jesús dijo hay un ejemplo de hijo, con la autoridad y la atención y el cuidado del Padre. Entonces está confiado Jesús, no me abandonará. Así deberíamos vivir, al menos en ese pensar, que nos daría mucho más reposo que luchar por nuestras fuerzas. Nuestro Señor no nos promete cambiarnos la vida, no nos promete quitar dificultades, pruebas, problemas y tribulaciones. No dice que va a arrancar todas las espinas y dejar solo las rosas con su aroma maravilloso. Se enfrenta con la vida en forma realista y nos dice que estas son cosas con las que debemos lidiar. Pero nos garantiza que sea lo que fuere, lo que suceda, nunca tenemos que asustarnos y nunca tenemos que alarmarnos. Bueno, sí, esa es la verdad. Qué difícil en la carne, qué difícil, pero ahí está la seguridad. Si estamos esperando que se nos resuelvan las cosas de otra manera, o si creemos que Dios no nos va a atender, estamos perdiendo el tiempo con ese temor y deberíamos tener esa seguridad. Ahora, la cuestión es, ¿por qué Dios no responde lo que yo quiero? Yo creo que es por ahí, ¿verdad? Porque suena muy bonito, pero oye Jesús, Señor, le estás diciendo que nos van a dar y que nos van a responder y que nos van a abrir la puerta. Como yo quiero, sí. En la Gran Comisión, ya no se los hago que lo lean porque la mayoría lo conocen muy bien, cuando el Señor Jesucristo se va, antes de irse en aquel monte sobre las nubes o entre las nubes, dice, por tanto vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el final del mundo. Les aseguro. Y quizá debí tomar desde el versículo 18 porque dice, toda potestad me ha sido dado en el cielo como en la tierra. Y cierra diciendo, estaré con ustedes hasta el último de los días. Estaré con ustedes. Si crees en Dios, está contigo y tienes que estar seguro de que está realmente ahí. Y a veces como que decimos, no, a veces no está. Sí está, sí está. Su palabra lo dice, no nos puede mentir. Nos ha comprobado en tantas situaciones que ahí está. Entonces algo estamos tal vez planteando nosotros, o en una perspectiva diferente, no estamos comprendiendo el mensaje a veces, porque no nos responde lo que queremos, ¿verdad? Pero firmemente la Biblia lo dice, ahí está. Y los que vivieron estas hazañas tan grandes del Señor, dicen, ahí estaba conmigo y nunca me abandonó. Somos llamados a tener confianza, ¿verdad? Es curioso porque acabamos de leer aquí mismo en el Sermón del Monte hace unas semanas atrás, cuando hablábamos de los afanes. Entonces el Señor sabe nuestra naturaleza, nos afanamos por todo y nos decía, no se afanen porque no vale la pena, porque yo estoy con ustedes. O sea, aquí es todavía una reiteración de eso, pero en una perspectiva más grande, más sublime. Llámenme porque aquí estoy. Es como si nos estuvieran dejando con una línea privada y nos dicen, llama a este número y en cualquier situación voy a estar atendiéndote y no te voy a fallar. Entonces, el Señor está siendo muy personal con nosotros. Primero, ante el mundo estaba diciendo que nada de esto les preocupe, que el mundo no los distraiga, que el mundo no los enamore, no se preocupen por el mundo. Y al último está casi cerrando diciendo, háblenme para cualquier cosa que necesiten, háblenme, que los voy a atender. Entonces es hermoso porque si tomáramos más en cuenta esto, veríamos que el Señor nunca nos dio la espalda y dijo, ya cumplí con mi obra, me voy, ahí se queda el mundo.
dijo el Señor, me voy, estoy con ustedes. Y nos dice, les voy a enviar un ayudador, y